Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos aquí en la materia de matemáticas. Y bueno, vamos a comenzar explicando desde una parte muy simple. Porque pues la otra vez explicamos algunas cosas, pero quiero que queden totalmente claras, ¿ok? Bueno, la secuencia se llama múltiplos, divisores y números primos. En la clase pasada y antepasada estuvimos viendo qué eran los factores y qué eran los divisores. Si no quedó claro, lo explico así de rápido. Un factor son los números que multiplicados entre sí te dan otro número. Por ejemplo, en este caso, 2 por 2 te da 4. Entonces, este y este son los factores de 4. Igual, estos podrían ser factores de 4. Mira, por ejemplo, 4 por 1 te da 4. Entonces, estos números que multiplicados entre sí te dan un número que tú esperabas, esos son los factores. Puse un ejemplo que con el número 4, pero puede ser muchos más. Ahora, viendo más o menos el mismo estilo, por ejemplo, ahora hablando de los divisores, podemos darnos cuenta que los divisores son aquellos números que dividen en parte igual a otro número. Por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, pues me da 2. Entonces, ¿cuál fue el divisor de 4? Este 2. O en este caso, si divido 4 entre 1, me da 4. Entonces, ¿cuál fue el divisor de 4? 1. Y también puedo dividir 4 entre 4 y me da 1 en este caso. Pero ¿cuál fue el divisor de 4? En este caso, 4. Entonces, bueno, aquí les pongo nuevamente las definiciones. Factores. Los factores son los números enteros que multiplicados entre sí dan como resultado el número esperado. Así es, debe ser números enteros. Por lo menos para esta aplicación que estamos utilizando son números enteros. Si algún resultado no te da como número entero, te da con punto decimal, no es eso, ¿ok? Y bueno, por otra parte, los divisores son los números enteros que dividen a otro número en partes iguales y sin decimal. Es exactamente pues lo contrario a los factores, ya que estos son multiplicados y estos son divididos. Sin embargo, los números coinciden. Por ejemplo, aquí los divisores fueron el 2 y acá hay un 2 también como un factor. Aquí fue un 1 y aquí también hay un 1, ¿no? Y acá otro divisor fue el 4 y acá un factor fue el 4. Entonces, en términos generales, es lo mismo o los mismos números, solo que usados de manera distinta. En algunos casos son para multiplicar, que se les llama factores, y en otros son para dividir, que se les llama divisores. Bueno, también la clase pasada vimos acerca de los números primos. Aquí viene una definición de números primos. Los números primos son los números que solo pueden dividirse entre uno y el mismo número. Por ejemplo, el 5 es primo porque solo pueden dividirse exactamente entre el 1 y entre el 5. Y la clase pasada les había puesto yo una calculadora en la cual les demostraba que el 5, si lo dividías entre 1, pues te da 5, pero si el 5 lo divides entre 2, te da 2.5. Y así no tiene que dar el punto decimal. Por lo tanto, si tú sacas dividiendo ahí todos los números, el 5 solamente podría dividirse entre el 1 y entre sí mismo, que en este caso es el 5. Bueno, de tarea les dejé que eran los números compuestos, o que investigaran qué son los números compuestos. En este caso yo les pongo aquí una definición. Hay varias, pero por ejemplo puede ser utilizada esta. Los números compuestos son los números que tienen 3 o más divisores o factores. Por ejemplo, el número 14 es un número compuesto porque puede ser dividido entre 1, entre 2, entre 7 y entre el 14. Y su resultado da un número entero. Así es, entonces los números compuestos son todos aquellos que no son primos. Y una característica propia de los números compuestos es que si tú los divides, vas a sacar más de 2 divisores. En este caso deben de tener un mínimo de 3 divisores. Ya te puse el ejemplo del 14. Si fuera nada más primo el 14, pues nada más podría ser dividido entre el 1 y entre el mismo 14. Pero no, imagínate, si tú divides 14 entre 2, te da 7, es un número entero. O si divides 14 entre 7, te da 2, también es un número entero. Si divides 14 entre 14, te da 1 y es un número entero. Y si divides 14 entre 1, te da 14, que también es un número entero. Entonces, la principal diferencia entre números compuestos y números primos es esa. Los números primos solo pueden ser divididos entre 2 números, que es el 1 y entre sí mismo. Y los compuestos pueden ser divididos entre 3 o más números, ¿ok? Bueno, por si hay duda, yo aquí les anexé esto. Esto, como yo le pueden ver aquí, es una tabla y se llama la criba de Eratóstenes, ¿ok? En esta
en el tablero están los primeros 100 números, es decir, del 1 hasta el 100. De rojo están los números primos y de verde los números compuestos. Es decir, aquí ya están algunos para no tenerlos que estar sacando, simplemente ya vienen, ¿no? Por ejemplo, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 4 ¿qué será? Como es verde es un número compuesto, el 5 es un número primo, el 6 es un número compuesto, 7 número primo, 8, 9 y 10 son compuestos, 11 y así nos vamos, ¿no? Entonces los de rojo son los números primos y los de verde son los números compuestos. Aquí hay que tener muy en claro siempre los conceptos que están aquí y bueno, una forma de verlos claramente es esta tabla, pero no quiere decir que sean los únicos números primos, hay más allá, estos son los primeros 100 números que conocemos, ¿no? Pero más allá hay más. Bueno, de tarea se van a llevar ustedes realizar el inciso C y el inciso D de la página 20 de su libro. Ese es completar esta tabla, y esta tabla tienes que decir tú, poner una P o una C dependiendo, aquí abajito. Vas a poner una P si consideras que este número es un número primo, o una C si el número que está aquí consideras que es número compuesto. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pues puedes sacar una calculadora, sacas tu calculadora y te apoyas de ella, pues así te vas con todos, calándole. Si tiene más de 2 divisores, ya no ocupas sacarle el montón de divisores, nada más si te das cuenta que tiene más allá de 2, ya le pondrías que es un número compuesto o la C de número compuesto. Y por último aquí vas a explicar cómo lo hiciste. Por ejemplo, puedes decir yo agarré la calculadora y fui dividiendo, o tú sabes la forma en que lo pones aquí, ¿ok? Bueno, por otra parte, ya dejando de lado el tema anterior, nos vamos a ir a los criterios de divisibilidad. Este es un nuevo tema, sin embargo se puede resumir fácilmente, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad? Van a pasar a su libreta los criterios de divisibilidad. Estos que están aquí vienen en su página 25 y van a contestar esta tabla. Aparte también van a pasar este criterio de divisibilidad. Este viene, me parece, en la página 27, ok, de su libro. Lo buscan por ahí, y si no, pues aquí les voy a dejar de todas maneras las capturas de pantalla en el guión. ¿Cómo se resuelve este? Dice, usen los criterios de divisibilidad para completar la siguiente tabla. Anota sí o no en las casillas. Es decir, tú solamente vas a contestar la palabra sí o no. ¿Qué vas a hacer? Puedes agarrar tu calculadora y vas a poner el número 108. En este caso les voy a dar con este 108 y le vas a poner entre 2. Te da 54, como pueden ver. Si yo divido 108 entre 2 me da 54. Entonces, ¿es divisible entre 2? Le pondríamos que sí. No sería divisible si te saliera con punto decimal. Ahora vamos a calar el otro ejemplo que nos están dando aquí, que es entre 3. Entonces vuelvo a poner el 108 entre 3. Nos da 36. ¿Es divisible el 108 entre 3? En este caso sí, ¿verdad? Sí se pudo porque no salió punto decimal. Ahora vamos a calar con 5. 108 entre 5 igual a 21.6. Como sale punto decimal, entonces no es divisible entre 5 y aquí le pondríamos la palabra no. Y así con todos los números que aparecen aquí. Pues sería prácticamente todo, jóvenes. Es nada más completar esta tabla, completar esta otra y esto pasarlo a la libreta. Leerlo muy bien obviamente primero y pasarlo a la libreta para comprender cuáles son los criterios de divisibilidad. Nos vemos, hasta la próxima.